Estas son las semillas del maestro. Recuerdo de muy pequeño, mis padres eran de pocos amigos, pero en el barrio había un matrimonio en especial que siempre estaba visitando nuestra casa. Ellos compartían muchísimo con nosotros, nos querían mucho como familia. Incluso recuerdo que cuando mi madre trabajaba, ellos nos cuidaban durante un tiempo. No fue muy grata la experiencia, pero pasábamos mucho tiempo en su casa. Recuerdo que al pasar un par de años, el hombre de ese hogar, trabajando en un poste, tuvo un accidente bastante grave y quedó completamente ciego. Don Ricardo conocía el barrio a la perfección. Siempre recuerdo que sabía exactamente cuántos pasos tenía un pasaje, cuántos pasos a la derecha de su casa él debía salir para llegar hacia la esquina, y luego de eso cuántos pasos debía caminar para llegar a la otra esquina del pasaje, hacia donde debía girar para llegar al almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía que él conocía el barrio mejor que yo. Eran varios años ya y el hombre se había acostumbrado, tenía exactamente el cálculo de todos los lugares donde él habituaba caminar. Mi padre, que lo quería mucho, siempre me pedía que lo acompañara, aunque fuese solo un momento, que me detuviese y le conversara. Entonces, con el tiempo, aprendí a caminar con él. Era bastante solo, pero le gustaba muchísimo conversar. Siempre me preguntaba por todas las casas del barrio, sobre sus vecinos, los que habían sido en algún momento sus amigos, y que por su condición poco conversaban con él. A él le gustaba saber si alguien se compraba algo, si alguien pintaba su casa, arreglaba su reja. Él era una gran y valiosa fuente de información. Pero algo me llamaba siempre la atención. A él no le bastaba eso. Él siempre me decía, supe que estos vecinos cambiaron el auto. Y yo le decía, sí, es un auto rojo. Entonces él me decía, ¿qué rojo? Rojo solamente, decía yo. Entonces él me decía, no, rojo brillante, rojo opaco. Entonces yo le decía, es más o menos brillante. Y él me decía, ¿es un brillante perlado? Entonces yo le decía, no lo tengo tan claro. Entonces me decía, acércate, dime cómo es, comienza a describírmelo. Entonces, con el tiempo, fui comprendiendo que lo que él necesitaba oír eran los detalles. Él no quería solo la información ya la tenía. Él necesitaba que alguien le narrara lo que se estaba viviendo en ese momento para poder él también vivirlo, pues era un ciego y yo no lo entendía. Entonces, comprendí algo importante. Él tenía toda la información. Él no necesitaba más información. Él necesitaba que alguien lo acompañase a vivir lo que él no podía vivir. Que alguien le narrara con tal pasión, importancia, elocuencia, como si él pudiese vivir a través de ese momento y de esa narración algo tan simple como lo que yo con mis ojos podía ver, pero él no. La palabra de Dios es clara cuando nos habla de que este mundo está ciego. Podríamos tener la verdad enfrente, pero nos siguen gustando más nuestros argumentos. Nos gusta más mantenernos ciegos. Y aunque cada vez hay más y más y más información, esa información no logra cambiar nuestros caminos, pues nos gusta más caminar ciegos que abrir los ojos a la verdad, porque la verdad nos duele. La buena noticia
es que nuestro Padre Dios ha provisto a personas como tú y como yo, para que con amor tomemos a esos ciegos y los llevemos del brazo delante de Él. Uno de los más grandes problemas que como cristianos tenemos es que somos expertos en traspasar información. Podemos hablarle a alguien horas simplemente traspasando información que curiosamente las personas ya conocen. Hoy hay mucha información. Las personas ya han oído de Jesús. Las personas ya han oído del Evangelio. Pero hemos presentado a un Jesús insípido, sin sabor, sin color, sin amor. Lamentablemente, solo información. Hemos presentado la imagen de un Jesús tergiversada, muy lejana a lo que las Escrituras nos enseñan y más cercana a la bondad de este mundo. Una bondad egoísta y errada. El problema es que hemos olvidado que estamos tratando con ciegos, que necesitan que con amor, que con pasión, con responsabilidad, les volvamos a hablar de Jesús. El mismo Señor Jesús que hasta el día de hoy sigue extendiendo sus brazos para rescatarnos del pecado, para amarnos y para llevarnos justos delante del Padre. Por favor, ya nunca más vuelvas a hablar del Señor como si fuese cualquier cosa, sino mejor no lo hagas. Recuerda que hay muchos ciegos que verán a Jesús solamente a través de ti. Entonces es necesario que les hablemos de la manera correcta. Y la manera correcta es la que está en las Escrituras, no la que a ti o a mí nos dé la gana.